Luis fue docente del Instituto de Historia, del Departamento de Historia Universal, en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación. Diálogos entre historia, filosofía y educación estuvieron presentes en su labor. Un abrazo para Luis. A Luis lo recuerdo con mucho afecto. Destaco de él su generosidad académica, su templanza, su forma directa, frontal y honesta de decir las cosas, pero sobre todo su carácter de aglutinar, de ayudarnos a todos a crecer en este camino de la investigación y del estudio que nosotros, por lo menos fue el que compartimos. Me uno a este homenaje de Luis Delio, bueno, por su generosidad, su solidaridad, siempre un sí, siempre un apoyo, siempre acompañándonos, y que podamos reproducir esa semillita de solidaridad que has dejado en cada uno de nosotros. Gracias, Luis, y hasta siempre. En los años que conocí a Luis Delio en Historia de las Ideas, no solo conocí a un gran profesor, sólido, preciso y didáctico en sus ejemplos, sino también a una gran persona, amante de la buena conversación, capaz de intercambiar en un solo diálogo cuestiones mundanas con cuestiones cotidianas. Bueno, Luis María Delio Machado, ¿no? El licenciado, doble licenciado en Historia y Filosofía. El Lucho, además, y centralmente, como lo conocemos, era un especialista en filosofía antigua y en historia medieval. Un profesor muy reconocido, muy respetado, pero muy temido también. Era ese profesor punzante a quien lo provocaba, le gustaba eso y era un buen lector. Lucho te decía en una reunión académica o en el boliche, escuchame una cosa, y ahí te salía con toda la enciclopedia, datos biográficos, bibliográficos, anécdotas que no tengo ni idea de dónde las sacaba, pero esa enciclopedia era una enciclopedia con reflexión, con método, con sistema, enseñaba. Yo no lo quería tener de contrincante. El tipo te enseñaba siempre y te orientaba. Después de una conversación en un boliche, te daban ganas de estudiar más. Era como un modelo, pero sabía no solo de filosofía. Lo que sabía Lucho de literatura del 900 y lo que sabía Lucho de tango. Pero también hay otro lado, el lado no tan público, el lado del Lucho reservado, ese lado sensible. No era fácil de visualizar ese lado del Lucho. Quizás ese lado sensible tan sutil lo podíamos ver en hechos concretos de solidaridad, de escucha, de comprensión de lo humano. Para mí era como un constructor que observaba y en sus tiempos y en sus formas se expresaba. Diría que era como un carpintero detallista. Bueno, tan solo eso, algunas pinceladas del Lucho. Yo quisiera destacar particularmente una de las facetas de nuestro compañero y amigo Lucho Delio, de su compromiso y su dedicación a la actividad sindical y a la militancia sindical, porque todos le reconocemos su trayectoria tanto en el campo de la historia como el de la filosofía. Sin embargo, yo preferí destinar este tiempo a recordar esa faceta militante. Yo conocí a Lucho en el año 1985. Fue un año difícil porque estaba planificada la primera gran reforma educativa que abarcó a la UTU, en donde se asimilaba la formación básica de UTU, que era una formación con un perfil técnico y tecnológico, a el ciclo básico. En esa oportunidad me encontró siendo practicante de la UTU del Cerro y el Lucho trabajando en ella, enseñando historia. Y a partir de allí comencé una gran amistad con el Lucho y continuamos transitando en la vida compartiendo espacios de militancia sindical. Luego, cuando me integré a trabajar a la formación docente, lo encontré en el IPA como colega y también compartimos un espacio sindical
que conformábamos un conjunto de compañeros y que él lideraba, que propusimos e impulsamos la elección de las autoridades de la intergremial docente, hecho que se consumó en los primeros años del siglo XXI. El Lucho ya venía con experiencia de haber integrado el Consejo Asesor y Consultivo, lo impulsamos como referente sindical para ocupar el cargo de presidente, lideraba la agrupación y la lista. Y bueno, Luis Delio fue electo, la intergremial de formación docente, y fue una instancia bien relevante porque formalizó muchos aspectos sindicales de la formación docente, diríamos, una institucionalidad bastante fluida. Y bueno, creo que eso muestra también el compromiso desde esa perspectiva sindical en la lucha por la conquista de los derechos de los trabajadores de la educación y en este caso de la educación de la formación docente. Quería destacar ese rol, ese perfil del compañero, desde la emoción que me produce hablar de él. Fuimos muy amigos. Lo quería recordar desde esa perspectiva sindical. Gracias. Quiero recordar a Luis Delio como un profesor comprometido con su tarea y sobre todo comprometido con la institución a la que pertenecía y a la educación pública en general. Como comprometido institucionalmente fue elegido en la ATD y también en el CAC. El recuerdo más claro que tengo es del trabajo en el CAC, dado que compartimos varios años juntos. Es así que siempre aportó ideas, análisis de su gran formación académica. Pero hay otro hecho que quiero recordar que dan cuenta de ese compromiso como docente en la educación pública, que fue la reedición de los anales del IPA, como una forma de reivindicación de la memoria colectiva de la formación académica. Creo que estos pequeños y grandes hechos, dan cuenta de sus características. Buenas tardes a todos, un saludo, agradezco mucho esta invitación a estar presente en este homenaje. Para mí, un gran colega, el profesor Luis Delio, un gran compañero, un gran amigo, una persona vocacional, con una docencia vocacional, con un sentido que la ejercía con un sentido altamente humano, siempre ligado a las causas justas. Si uno ve su carrera, uno podría decir que hay un hilo conductor, una preocupación por el aspecto político en la historia, en la filosofía y en la educación, porque él navega en las tres áreas, es un historiador de las ideas sobre todo, pero también fue un profesor de filosofía antigua, fue un profesor y un investigador en historia de la educación. Es muy importante su aporte en relación a la formación docente, a la historia de la formación docente, también a la historia de la Facultad de Derecho como institución educativa y de investigación. Me gustaría ver la persona que lo escribió o el intelectual que está detrás. Allí se ve una inquietud por el tema de la participación, de la democracia, del pueblo, de la integración de los más humildes a la educación y a la cultura y al ejercicio político y ciudadano. Entonces yo creo que estas fueron grandes preocupaciones de Delio como investigador. Y me acuerdo una frase de él que dijo: Andrea, seremos recordados por lo que escribimos. Y bueno, me consta la gran preocupación que él tenía por transformar también la formación docente en un ámbito universitario y de investigación, y creo que está bueno que lo recordemos como investigador
además de como excelente persona, como dije, a través de sus escritos y sus preocupaciones éticas y políticas que están. Bueno, un saludo a todos y bueno, donde esté este gran amigo y profesor, también un gran abrazo. Cuando Gustavo me invitó a participar de este recordatorio al profesor Luis Delio, la primera imagen que se me vino fue ya por la década de los 90, en un encuentro de filósofos en San Gregorio de Polanco. Eran los inicios de mi trabajo en el IPA, así que mis primeros encuentros con él fueron en la sala de profesores del IPA. Lo acompañaba siempre su afabilidad en el saludo y, ¿por qué no?, se sacaba una sonrisa con su humor un tanto ácido. Siempre había algún estudiante de filosofía que asociaba algo de la pedagogía con alguna referencia a los temas del profesor Luis Delio. Seguramente sea por ese vínculo estrecho que existe entre la pedagogía y la filosofía. Luis también participó de las listas de la ATD y fue uno de aquellos docentes que allá en Salto, por el año 2006, tuvimos el honor de haber sido testigos del lanzamiento de la idea de una universidad de educación. También me invitó a participar de la lista del Consejo Asesor y Consultivo CAC del IPA. Esa lista la presidió Luis Delio, quien siempre promovió que los docentes participaran escribiendo en los anales del IPA. Y finalmente me gustaría recordarlo participando con una ponencia muy interesante de las jornadas que realizó el Departamento Pedagógico, Histórico, Filosófico en ocasión de los 50 años del fallecimiento del filósofo Carlos Vaz Ferreira, que convocó un importante público realmente. Espero que estén disfrutando y esperando esta tan ansiada TD de formación docente, que se quiere denominar a esta TD con el nombre de Luis Delio. Cuando me lo comentó una compañera, me vino el recuerdo cuando yo estaba trabajando en el Instituto de Formación Docente de Salto. Muchísimos fueron los profesores que venían a integrar tribunales para tomar exámenes a los alumnos libres, y uno de ellos fue el profesor Luis Delio. Y recuerdo muchas veces que también a Rosario Mijalós, que es la profesora que integraba filosofía, él, que también fue nominada una vez una TD, una excelente persona, comprometido con la educación, con la docencia, y siempre extendiendo una mano a los alumnos del interior, como muchísimos docentes lo hicieron. Entonces, me deja muy contenta que la TD lleve su nombre. Un gran saludo a todos y muy buena TD. Chao. Quería compartir este video en homenaje al compañero Luis Delio, compañero que conocí hace unos cuantos años en el Instituto de Profesores Artigas, y más allá de tener un contacto personal en algún momento de nuestras vidas, siempre había sido un docente reconocido académicamente en nuestro instituto. Muchas podrían ser las evocaciones que en este momento podría traer de esos tiempos compartidos conjuntamente, pero hay algo que me parece vital, que muestra la importancia de los espacios de participación y la necesidad de reconocer y reconocernos que las conquistas siempre se dan, pero no ocurren de una vez y para siempre. Por eso quería leer algo que extraje del prólogo de los anales del 2009, que escribía Luis. Y en ese momento estábamos discutiendo la Ley General de Educación y la incidencia que tendría sobre la formación docente el Instituto Universitario de Educación. Luis decía en ese momento, es un momento crucial en que la institución se orienta decididamente a generar la producción intelectual, que es inherente a la labor docente, y a afianzar la práctica lenta y rigurosa de la investigación, que se vuelve más que nunca imprescindible el abrir espacios adecuados para que ésta se difunda. Este nuevo número de Anales continúa siendo un homenaje
al espíritu humanista de sus fundadores, una apuesta a la afirmación del conocimiento disciplinar como verdadero objetivo de las carreras universitarias y un reconocimiento, por fin, al trabajo docente, que desde la formación terciaria dialoga con el ejercicio noble de tantos egresados que han puesto en sus hombros una acción central para la sociedad uruguaya, la de la educación. Estas palabras, sin duda, dan cuenta de la importancia que tendría para la Asamblea Técnico-Docente esta 27ª que lleve el nombre del compañero Luis Delio.